Ahora, en esos libros no solamente quedaron registrados los pensamientos de los hombres, imagínese usted, imagínese hermano, ¿no? La Biblia nos enseña en el Salmo 139 que antes que nuestra palabra venga a nuestra lengua, he aquí, dice, oh Dios, tú la sabes toda. A ese Dios adoramos, hermanos. Claro que debemos orar, pero antes de que yo le pida en oración algo, Él ya lo conoce. Bendito sea su nombre. Ahora, en esos libros también quedaron registrados sus palabras, las palabras de todos ellos. Mateo 12, 36. Mateo 12, versículo 36. Esto está, hermanos, muy interesante. Gloria a Dios por su palabra. Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, esto es terrible para los que se burlan del Señor, para los que dicen que no es cierto. ¿Cómo vamos a creer a eso? Que eso es imposible. Claro, para nosotros como hombres mortales, limitados, es imposible. Pero Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Puede decir amén? En este Mateo 12:36, escuche, ninguna infracción contra Dios es una cosa de broma. Ninguna infracción contra Dios es una cosa de broma. Y cada persona dará cuenta de hasta cada pequeña imprudencia en sus palabras. Las palabras de cada persona, hermanos, revela lo que hay en su corazón. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón hace lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Entonces, nada, hermanos, pasará desapercibido en aquel día para el Dios que todo lo conoce y que lo dejó registrado. No solamente los pensamientos, sino las palabras también. ¿Cuántos dicen amén a esto? Seguramente usted, hermano, tiene familiares, seres queridos que están sin Cristo. Y sí o no, hermanos, de veras, mire, ¿sabe una cosa? Pidamos a Dios misericordia, de veras. ¿Por qué? Porque como hay personas que se burlan de Dios, hermanos, como si Dios no estuviera escuchando, como si Él no tuviera oídos. Cuando sus oídos, hermanos, son perfectos. Cuando sus libros son perfectos. Hermanos, ahí no habrá alguna manera de decir, voy a negociar con Dios en aquel día. ¿Usted cree? ¿Se podrá hacer eso con el Dios que todo lo puede? Nunca, hermanos. ¿Sabe? Hace algunos años o muchos años ya, ¿no? Cuando recién comenzábamos a trabajar, a hacer esa carrera, ¿no? De trabajadores como todos en esta vida terrenal. Pues ahora sí que muy jovencito, ¿no? Como muchos de ustedes. Yo lo digo, hermanos, porque hay cosas en la vida que se nos quedan muy grabadas. Hay otras que se nos olvidan, ¿verdad? Al pasar de los años. Pero uno de mis jefes, recuerdo que dijo, lo recuerdo muy bien hasta el día de hoy. De hecho, que estaba escribiendo el tema, me acordé de eso. Dijo, entonces Dios nos va a juzgar por cada mala palabra que yo diga. Porque él pues se dirigía con un lenguaje muy obsceno, ¿verdad? Muy ofensivo, hermanos. Usted seguramente tiene o conoce personas así, ¿verdad? Y dijimos, sí. Y él dijo, bueno, en tono de burla. Bueno, pues entonces conmigo nunca va a terminar. Para Dios, hermanos, no habrá broma, no habrá juego en aquel día. Todo está siendo registrado. ¿Usted lo cree? Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dígalo, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Éxodo 20, versículo 7, para aquellos que dicen, yo le hablo a Dios como yo quiero. Yo le digo a Dios tantas cosas. Ahora entendemos la vida sin Cristo, hermanos. La persona sin Cristo, ¿qué se puede esperar? En la mayoría de los casos.
Estamos de acuerdo, no hay un cambio en su vida, no es una persona regenerada. Eso lo entendemos. Pero a la medida de nuestro alcance, nuestra posibilidad, tenemos que decirle, ten temor de Dios. Ten temor de Dios y orar por ellos, hermanos, por todas esas personas. Señor, ten misericordia de todos nosotros. No dará por inocente a nadie en aquel día. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios ha sido blasfemado, hermanos, pero Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ese todos no quiere decir que todos serán salvos, eso no será así. Ese todo está sujeto a su voluntad, lo sabemos, hermanos, pero no dará por inocente a nadie en aquel día. Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué le parece? En esos libros, cuando serán abiertos en aquel día para los pecadores, que al final ya sabemos cuál será la sentencia, serán condenados y hallados culpables. ¿Por qué? Por esto. Quedaron registrados sus pensamientos, que son pensamientos malos, porque siempre rechazaron a Jesucristo y su palabra, y no solamente sus pensamientos, sino sus palabras. Así que por cada palabra que ellos dijeron, también serán condenados. ¿Qué le parece? Ahora, alguien puede decir, no, pues me están presentando un Dios que da miedo, que da temor. Tenga temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Porque Él no es como nosotros. Hermanos, Dios tiene la capacidad ilimitada de irrumpir en juicio, de hacerlo, pero Él es paciente. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su paciencia, hermanos? De veras. Todo lo que el hombre está haciendo, el hombre terrenal, la Biblia enseña que el hombre va de mal en peor. O alguien dice, no, hermano, las cosas van a mejorar. No, hermanos, Cristo viene pronto. Y para que eso suceda, hermanos, el mundo está, hermanos, hecho un caos. Y todo nos indica que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Ahora, hermanos, no solamente quedaron registrados sus pensamientos en esos libros que serán abiertos, sus pensamientos, sus palabras, sino también sus acciones. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, o sea, a sus acciones. ¿Qué le parece? Mateo 16:27. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Observen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. O sea, Dios da lo que cada uno merece. Él es justo. Y el versículo 8, segunda de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, segunda de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego, el fuego simboliza el juicio divino. Y dar retribución, dice, para dar retribución, significa dar castigo pleno. Dios no dará un medio castigo. Dios dará todo el castigo a los que lo rechazaron. Ahora, ¿cuál es esa retribución? El castigo eterno. La condenación eterna. No habrá descanso ni por un segundo, hermanos. Ahora, es muy importante, hermanos, decir en 2 de Tesalonicenses 1:8, si usted me acompaña ahí, que ahorita lo acabamos de leer, dice, a los que no conocieron a Dios. Ahora, alguien dirá, ya ves, hermano, hay personas que no han conocido a Dios, entonces Dios va a tener misericordia de ellos. No. Aquí conocer a Dios, que dice, no conocieron a Dios, se traduce, no quisieron una relación personal con Dios y nunca invocaron su nombre para ser salvos. Porque Dios se ha manifestado a través de las cosas creadas, Romanos 1, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo que no se puede ver, y las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente como visibles. Desde la creación del mundo
¿verdad? Mediante las cosas hechas, o sea, mediante la creación, de modo que no tienen excusa. ¿Qué le parece, mis hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que hace esto, hermanos? Dios es el que envía al infierno a los pecadores. Los perseguidores solo pueden dañar el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero Dios es el que envía al infierno a los pecadores. Ahora, porque Él quiere, usted y yo lo sabemos, hermanos, ¿no? Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, por eso los invitamos. El Espíritu Santo, hermanos, puede convencer, y es el único que convence de pecado, de justicia y juicio a las personas en su voluntad, según Juan 16:8. ¿Usted lo cree? Entonces, hermanos, en esos libros fueron registrados pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué le parece? Voy a cerrar, hermanos. Al aceptar a Cristo, usted ya es cristiano, porque dice, hermano, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya lo hemos compartido y usted lo sabe y hay que volver a decirlo. Al aceptar a Cristo, somos perdonados. Nuestro pecado, cualquiera que fuera, hermanos, ya fue juzgado en la cruz. Cualquiera que sea, las personas que salieron, Dios tuvo misericordia de ellos, salieron de la hechicería. Cualquier pecado ya fue juzgado en la cruz de Cristo. Por eso hay que aceptar a Jesucristo. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hace referencia a Jesucristo. Entonces, cuando venimos a Cristo, para nosotros ya no hay condenación. Nosotros no seremos juzgados, no seremos condenados, no seremos hallados culpables. Los que estamos en Cristo y caminamos con Cristo y mostramos frutos dignos de arrepentimiento, nosotros seremos recompensados, que fue un tema también últimamente. Es la diferencia tan maravillosa y tan grande, ¿no? Por eso, mire, prácticamente estoy cerrando, ¿verdad? ¿Cómo hemos escuchado? Y lo digo porque desde que teníamos uso de razón, aún siendo niño, y algunos de ustedes han escuchado esto, ¿no? De pronto esos comentarios como, hermanos, en aquel día nos van a pasar una película de nuestra vida, y entonces están como que se nos van a pasar todo, hermano, todo lo que hicimos. A los pecadores que sí rechazaron a Cristo en vida, sí, pero no una película. Los libros se van a abrir, y nuestro Dios, por las propias palabras, acciones, pensamientos de cada uno de ellos mismos serán condenados porque se burlaron de Dios. Esa es la grande diferencia. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, que ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es maravilloso. Ahora, hermanos, si alguien dice, hermano, es que yo desde que vine a Cristo jamás volví a pecar. Eso es una mentira. Pero primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan el apóstol, hermanos, tiene en mente aquí hablar al creyente. Es decir, la palabra confesar aquí en primera de Juan 1:9 significa reconocer el punto de vista divino. Es decir, a lo que Dios llama pecado, yo le tengo que llamar pecado. Pero para el creyente, desde que comenzó a caminar con Cristo, el pecado ya no fue un hábito. Ya no es un hábito. Hermanos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa es la grande diferencia. Por eso ahora el Espíritu de Dios está con nosotros, nos convence de pecado, hermanos. Y claro que nos entristecemos, Señor, perdóname, pero no para ser salvos otra vez. Somos salvos, tenemos esa seguridad de la salvación, pero hay que estar en Cristo, caminar con Cristo. Y hasta el último de nuestros días, como vimos en un tema también anterior, hermanos, decir, vencimos, triunfamos. Por eso aquellos hermanos que parten a la presencia del Señor, muriendo en Cristo, decimos, el hermano venció, el hermano triunfó. Concluyo. Todos los pecadores que se burlaron del Señor, que no quisieron a Jesucristo, serán comparados al parámetro perfecto y santo de Dios en aquel día. Y en esa sentencia, cuando estén de pie, recibiendo esa sentencia, ya sabemos el resultado de antemano. Serán hallados
indignos, culpables y serán condenados. Por eso la urgencia, hermanos, de hablarles la verdad. La salvación es una obra soberana de nuestro Dios. Es de nuestro Dios. ¿Está usted de acuerdo? No tenemos miedo, no estamos con miedo nosotros. Ay, entonces, no. Porque al contrario, tenemos a Jesucristo. Gracias porque Él pagó por mis pecados en esa cruz, esa deuda a un Dios santo y justo. Por eso acepto la obra de Cristo en la cruz. Creo que Él murió y resucitó. Creo que su sangre es lo único que limpia mi maldad y limpió todo mi pecado. Nadie más, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Le invitamos. Quiero hacer una oración, hermanos. Si usted es una persona que tiene a Cristo, gloria a Dios. Pero si no, seguramente, hermanos, esta predicación va a quedar grabada. Y para aquella persona que algún día tenga bien escucharla, no por nosotros, sino por la misma palabra, ojalá pueda recibir a Cristo si está en la voluntad de Dios, salvar a esa persona. Quiero hacer una oración por aquellos que están perdidos. Puede ser un familiar de usted, puede ser algunos de sus hijos, familiares, seres queridos. Hay que pedir misericordia, porque nada escapará en aquel día del Dios omnisciente. Oremos. Padre, te damos gracias, te alabamos, tú eres santo, santo, santo. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador. Llegamos a ti, Padre, precisamente en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo a morir, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores nosotros, hermanos, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque ya no tengo condenación. Gracias porque un día tuviste misericordia de mí y hoy te alabo, hoy te glorifico y hoy mi nombre no está en esos libros donde voy a ser condenado, voy a ser hallado indigno. No, mi nombre ahora está en el libro de la vida, en el libro de los redimidos, aquellos que han sido redimidos, es decir, rescatados en la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero de Dios. Gracias por tu muerte, Señor Jesucristo, en la cruz, porque en ella encuentro la salvación y encontré la salvación para mi vida. Gracias por tu resurrección. Padre, yo te pido por cada persona que sigue todavía rechazándote, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de ellos. Tú no darás por inocente a nadie en aquel día. A nadie en aquel día. Creemos a tu palabra, creemos a todo lo que tú dices en tu palabra, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona. Espíritu Santo, si está en tu voluntad, convence de pecado, de justicia y juicio a aquellos que siguen rechazándote. Los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Juan 14:15. Lo creemos por lo que dice tu palabra. Quien ama a Dios no está en la idolatría. Quien ama a Dios entiende que nuestro Dios no acepta dioses frente a Él. Él es el único Dios de verdad. Así como tú has tenido misericordia de nosotros, te pedimos por cada persona, Señor, que aún está fuera del Evangelio, que ha rechazado el Evangelio de Jesucristo. Ten misericordia de ellos, Padre. Gracias por tu palabra. Te alabamos, Padre, te alabamos, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, te alabamos. Y confirma tu palabra en esta tarde, en cada uno de los corazones. A ti la gloria, a ti la honra por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén.